Buenas tardes, Bien, Lick. buenas tardes. Permítanme que voy a grabar la reunión. Permítanme. Bien, vamos a continuar entonces hoy, jóvenes, con la parte del magnetismo en la materia. Ahorita estamos trabajando en la parte teórica, ¿verdad? Y vamos haciendo uno que otro problema para que vayan quedando más claros los conceptos. El día de ayer trabajamos el problema de un solenoide, bueno, no de un solenoide, de un cilindro magnetizado. No sé si quedó clara esa parte, jóvenes. ¿Qué es magnetización? ¿Qué entendemos por magnetización? El vector M. En este capítulo 20, el vector más importante es el vector M, porque con el vector M nosotros calculamos todo. Con M nosotros calculamos las densidades de corriente y con estas densidades podemos calcular el potencial vector y con el potencial vector calculamos el campo magnético. Pero, como les platiqué ayer, nosotros con el vector M vamos a calcular directamente el campo magnético sin calcular el potencial, porque calcular potencial vectorial es muy complicado. Recuerden que 415, jóvenes, es más complicada que 321, ¿verdad? En 321 nosotros calculábamos el potencial escalar y con el potencial pues obteníamos todo lo demás. Pero aquí el potencial vectorial no nos es tan importante porque es bastante complejo obtenerlo, de manera que sale mucho más fácil calcular directamente el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, la magnetización es cuando estamos en la materia, jóvenes, materia neutra, así como la madera, el concreto, todo lo que nos rodea es neutro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la materia neutra se magnetiza, los dipolos magnéticos se alinean con el campo magnético externo. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando los dipolos magnéticos se alinean, decimos que el objeto se ha magnetizado. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, ustedes, bueno, todo el mundo ha experimentado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un imán de barra, los imanes naturales, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un imán y nosotros atraemos objetos, ¿verdad? Sobre todo objetos metálicos, por ejemplo, monedas. Una moneda que está hecha de metal es, es neutra, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? No está magnetizada, la moneda no está magnetizada, la moneda no es un imán. Pero ¿qué sucede cuando le acercamos un imán? La moneda se magnetiza, se magnetiza. Y cuando se magnetiza, surge la fuerza magnética, que es la que atrae objetos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, cuando nosotros, ¿cuál es la función del imán? El imán me produce un campo magnético. Ese campo magnético externo es el que magnetiza a los pedazos de metal, como ser una moneda. Lo magnetiza y cuando se magnetiza, surge una fuerza de atracción, que es la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Entonces, para que un objeto se magnetice, necesitamos un campo magnético externo. Ahora, el imán propiamente dicho, el imán ya está magnetizado de manera natural. Los imanes ya están magnetizados. Esa magnetización es natural. Ya están en la naturaleza, ¿verdad? Son objetos que no necesitan de un campo magnético para estar magnetizados. Esos son los imanes naturales, ¿de acuerdo? Pero toda la materia es neutra, ¿verdad? Y no está magnetizada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el problema del cilindro, ese cilindro, que es materia neutra, no es, al inicio no está magnetizado, pero después se magnetiza, y esa magnetización M apunta en la dirección de Z, como lo decía el problema. De manera que cuando calculamos las densidades, la densidad volumétrica de corriente es cero porque es la derivada de una constante, ¿verdad? Porque M es constante. M es constante, su derivada es cero y la densidad superficial de corriente no es cero.
y coincide con la corriente de un solenoide, porque es una corriente superficial. Por eso es que este problema se reduce al problema de un solenoide. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos ayer. Bien, jóvenes. Entonces, eso lo hicimos ayer. De manera que calculamos el campo magnético fuera del cilindro es cero. Eso ya lo sabemos. Y en el interior del cilindro, pues es μ⁴ por m. Fíjense bien. El campo magnético en el interior es μ⁴ por m. El campo magnético y m, en este caso, van en la misma dirección. La única diferencia es la permeabilidad del vacío. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Vamos a revisar otro problema. Miren, no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo, ahora porque es muy largo. Me gustaría que ustedes le den una leída a todo el capítulo, porque este capítulo 20 es el más importante de la clase, porque aquí prácticamente nosotros condensamos todo lo que hemos aprendido. Y aparte que este capítulo es el capítulo que más está apegado a la realidad, ¿verdad? Porque estamos estudiando la materia. Entonces me gustaría que leyeran todo el capítulo, sobre todo la parte final que tiene que ver con la magnetización, ¿verdad? Con el funcionamiento de los imanes. Esa parte es muy interesante. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el problema de una esfera que está magnetizada de forma uniformemente. ¿Qué significa magnetización uniforme? Magnetización constante. Constante significa que el vector apunta en la misma dirección y tiene magnitud constante. Entonces, esta esfera de radio A posee una magnetización constante M. Tome el eje Z en la dirección de M y el origen en el centro de la esfera. De manera que el vector de magnetización va a estar definido así. Apunta en Z. Como es una esfera, nosotros tenemos que trabajar en coordenadas esféricas, pero la magnetización está en coordenadas cartesianas. Apunta en Z. Bien, entonces, vamos a calcular el campo magnético dentro y fuera de la esfera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues eso ya lo aprendimos. Como vieron ustedes en la clase anterior, vimos que el campo magnético se calcula así. Primero, necesito calcular las densidades volumétrica y superficial, y esto lo hago conociendo M. Si yo conozco M, conozco las densidades. ¿De acuerdo? Después esas densidades las sustituimos en estas integrales y resolvemos. Claro, necesitamos el punto de campo. El punto de campo, en este caso de la esfera, lo tenemos que colocar tanto fuera como dentro de la esfera. Para hacer el problema fácil, podemos colocar el punto de campo sobre el eje Z. Recuerden que el problema de una esfera es un problema que ustedes ya lo han hecho varias veces. Ya no es un problema nuevo para nosotros. Recuerden, muchachos, que cuando se calculan estas densidades, la volumétrica es el rotor de M y la densidad superficial es el producto cruz de M con N. ¿Quién es N? ¿Qué significa N unitario aquí, jóvenes? Un vector perpendicular a la superficie. Sí, ¿verdad? Exactamente. Cuando nosotros tenemos un volumen, por ejemplo, una esfera es un volumen. ¿Cuántas superficies tiene la esfera? Tiene una, nada más. Entonces voy a definir solo un vector unitario N. ¿Y quién es N en esféricas? Pues es R unitario. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cubo? Imagínense que tengo un cubo en vez de una esfera. ¿Cuántas superficies tiene el cubo? Tiene 6. Entonces tengo que definir 6 vectores unitarios N. 6 vectores unitarios. ¿En qué dirección? En la dirección de X, Y, Z.
Entonces, la densidad superficial, si fuese un cubo, serían 6 densidades superficiales, porque serían 6 vectores n, ¿de acuerdo? En cada cara del cubo vamos a definir una densidad superficial. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, Sí, entonces vamos a volver al problema de la esfera. Entonces, en el caso de la esfera, vamos a ver. Esta figura tomada del libro, aquí nos muestra la magnetización de la esfera. Es una magnetización constante. Recuerden que M, jóvenes, es un vector, es un campo vectorial. Solo que este campo vectorial está restringido a la materia. Es un campo vectorial que está restringido a la materia. O sea, M solo existe donde hay materia neutra. Por ejemplo, ¿qué tenemos fuera de esta esfera? Tenemos vacío. En el vacío, M es cero. Siempre va a ser cero, porque en el vacío no hay materia, no hay M. ¿De acuerdo? Y la magnetización apunta en la dirección de Z. Y las líneas, como ven ustedes aquí, son líneas paralelas, paralelas al eje Z. Eso significa que la magnetización es constante. Entonces, esta magnetización me va a provocar un campo magnético. Un campo magnético fuera y dentro de la esfera. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues con las integrales. El origen de coordenadas está en el centro de la esfera, de manera que ahí colocamos el origen y vamos a determinar los vectores de posición, el R y el R'. ¿Estamos? Y necesito calcular las densidades, la densidad volumétrica de magnetización y la densidad superficial de magnetización. ¿Quién es la densidad volumétrica? El rotacional de M. Jóvenes, pero como M es constante, ¿cuál va a ser el rotor de M? El rotor es una derivada. La derivada de una constante cero. es cero. De manera que no vamos a tener densidad volumétrica de corriente, porque la magnetización es constante. Solo vamos a tener densidad superficial, que se define como M cruz N, donde N es este vector, miren. Aquí está prima, pero no importa, no importa, prima o no prima, ya se sabe, ¿verdad? Sn sería R unitario porque tiene que estar en esféricas. Recuerden que cuando escribimos n unitario está generalizado. Dependiendo de la figura, ustedes van a colocar el n. Si es una esfera, es R unitario. Si es un cubo, van a trabajar en cartesiana. Si es un cilindro, en cilíndricas. ¿De acuerdo? Entonces, para este problema de la esfera, lo primero sería calcular las densidades, jóvenes, con estas fórmulas, miren. Densidades volumétrica y superficial de corriente. Entonces, la primera densidad volumétrica es cero porque es la derivada. Recuerden que el operador del lleva prima. ¿Por qué lleva prima? Porque aquí estamos actuando sobre el vector de magnetización que está primado. Porque el vector de magnetización depende de la corriente, las corrientes fuente de campo. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda, que es la densidad superficial, es M cruz N. N es R unitario y M está en la dirección de Z, de manera que tengo el producto cruz Z cruz R. No lo podemos hacer, entonces cambiamos Z a coordenadas esféricas. Hacemos Z cruz R. Al hacer Z cruz R, jóvenes, entonces me queda R cruz R, que es 0, y teta cruz R, que es menos phi. Menos por menos da más, entonces este producto cruz nos queda seno de teta en la dirección de phi positivo. Solo que aquí recuerden que el producto cruz va multiplicado por m. Entonces, para el problema de esta esfera, solo tenemos densidad
superficial. ¿Estamos? Solo densidad superficial de corriente. Y la corriente va en la dirección de phi positivo, jóvenes. Y esa densidad depende del seno de teta. ¿Cómo interpretarían este resultado ustedes? Fíjense, esa esfera solo tiene corriente en la superficie y la corriente tiene esta forma, seno de teta, en la dirección de phi positivo. ¿Qué significa eso, jóvenes? La corriente de esta esfera va en la dirección de phi, así de esta manera. Pero ese seno de teta, aquí m es constante, pero este seno de teta, jóvenes, ¿cómo afecta a la densidad? ¿Cómo la afecta? Teta es una coordenada esférica. Teta vale 0 en el eje z positivo y vale pi en el eje z negativo. O sea, vamos de 0, teta va de 0 a pi. Teta va de 0 a pi. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? La esfera tiene un polo norte y un polo sur. ¿Qué sucede en el polo norte de la esfera? ¿Cuánto vale teta? 0, Teta vale 0. ¿Y seno de 0? 0. Es 0. De manera que en el polo norte de la esfera, ¿verdad? O sea, por eso decimos así, ¿verdad? Como referencia, el polo norte de la esfera, aquí. O sea, siempre que hablemos de una esfera, vamos a definir el ecuador de la esfera, que es el centro, el polo norte y el polo sur de la esfera. Entonces, en el polo norte de la esfera no hay densidad de corriente, porque seno de teta, seno de 0 es 0. Entonces, jóvenes, si ustedes grafican el seno, así, de 0 a pi, ¿verdad? Solo de 0 a pi. De 0 a pi. Y aquí es pi medios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a la densidad superficial? Como la densidad varía con el seno de teta, es una densidad variable. La densidad va variando con el ángulo. En el ecuador de la esfera, donde teta vale pi medios, la densidad es máxima. Recuerden, aquí es como que graficáramos, jóvenes, el eje vertical sería la densidad, en vez de y sería la densidad. Y el eje horizontal sería teta. Entonces, ¿qué pasa? La densidad va variando conforme varía teta, así. La densidad vale 0 donde teta vale 0 y la densidad vale 0 donde teta vale pi. ¿Y dónde es máxima la densidad? En pi medios. ¿De acuerdo? Entonces la densidad de corriente va aumentando conforme me voy acercando al ecuador de la esfera. Y cuando me voy acercando al polo sur, la densidad va disminuyendo hasta que se hace 0. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, la densidad se hace 0 en los polos, va aumentando a medida que me voy acercando al ecuador. Y algo muy importante es la dirección de la corriente. La dirección de la corriente superficial es en la dirección de phi positivo, jóvenes. Esto es exactamente como que yo tuviese un montón de espiras de corriente superpuestas. Así, miren, un montón. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de espiras, jóvenes? ¿Cuál es el momento magnético que producen? El momento magnético va en Z. ¿Se dan cuenta que este problema, solo con saber la densidad superficial, nosotros podemos deducir cómo va a ser el campo magnético? O sea, todas estas espiras de corriente son como los paralelos, ¿verdad? Cada paralelo de esta esfera es una espira de corriente. Entonces,
ese montón de espiras de corriente me van a producir un dipolo magnético neto, un dipolo magnético neto que apunta en Z, porque la corriente va en phi positivo. Entonces, jóvenes, yo ya sé que para una espira de corriente, el campo magnético tiene esta forma. Entonces ya yo con esto ya más o menos tengo un panorama claro de cómo va a ser el campo magnético de esta esfera, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el cálculo, claro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a seguir. Vamos a ver, entonces tenemos la densidad así, miren, así como ven aquí en la figura, miren. Esto es lo que sucede con el vector de densidad superficial de corriente, K sub M. Las líneas, como ven, son paralelas, van en la dirección de phi positivo, pero las líneas van creciendo. El máximo ocurre en el ecuador. La máxima magnitud de K es en el ecuador de la esfera. Bueno, entonces ahora calculemos el campo magnético. Para calcular el campo magnético, jóvenes, como solo tenemos densidad de corriente superficial, vamos a tomar un punto de campo sobre el eje Z. El punto P va a estar en el eje Z, positivo. Queremos calcular el campo magnético tanto fuera como dentro de la esfera. Ustedes ya saben cómo resolver el problema de una esfera. Es un problema que se hizo en 321 un montón de veces. De manera que las integrales que vamos a hacer, ustedes ya tienen que saber hacerlas. Entonces, nosotros vamos a considerar aquí dos casos, dentro y fuera de la esfera. O sea, cuando Z está fuera y cuando Z está dentro de la esfera. ¿De acuerdo? Vamos a resolver el problema en coordenadas esféricas. Entonces, vamos a plantear los vectores de posición R y R'. Bien, entonces, jóvenes, vamos a ver. Fíjense bien, esta es la densidad superficial y esta es la expresión para calcular el campo magnético, pero como la densidad volumétrica es cero, toda esta integral desaparece. Solo me queda la integral de la densidad superficial. De manera que el problema se reduce debido a que la magnetización es uniforme. Solo tengo que hacer una integral en la superficie de la esfera. Entonces, jóvenes, calculemos los vectores de posición R y R'. ¿Quién es R'? Es un vector que localiza un punto sobre la superficie de la esfera. El radio es A en la dirección de R. ¿Y quién es R? Es el vector que localiza un punto sobre el eje Z, un Z arbitrario. Este Z es arbitrario, solo que es positivo, ¿de acuerdo? Está sobre el eje Z positivo, pero es arbitrario, no sabemos si está dentro o fuera de la esfera. Lo planteamos así. R, el vector R sería la resta, y aquí es donde yo les digo a ustedes, este problema ya lo tienen que saber hacer. Este problema lo hemos hecho un montón de veces. El problema de una esfera, ¿verdad? Aquí, para calcular la magnitud de R, hacemos el producto punto a ambos lados, o sea, hacen este producto punto de esto consigo mismo para poder llegar a esto. ¿De acuerdo? ¿Quién es la variable aquí? ¿Quién es la variable de integración? Va a ser teta, teta, z y a son constantes. Teta es la variable. Entonces, planteamos la integral ahora. Esta es la integral que tenemos que plantear. Miren, vamos a sustituir R aquí, ¿ve? Y vamos a hacer el producto cruz. Hay que hacer el producto de K con R. Pero recuerden que ese R unitario lo tenemos que cambiar. Lo tenemos que escribir como R vector entre R magnitud. De manera que en el denominador me va a quedar R al cubo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ahora. No le
Bueno, entonces, K cruz R. Fíjese bien. Hacemos el producto cruz. K cruz R. ¿Quién es K? Es esto, el vector de magnetización. ¿Quién es R? Pues es este vector. Entonces aquí estamos mezclando coordenadas cartesianas con esféricas. Entonces ya sabemos qué hacer. Z unitario lo tenemos que sustituir por esto en coordenadas esféricas para poder hacer el producto cruz. Aquí miren, estamos sustituyendo el Z unitario en coordenadas esféricas. Luego hacemos el producto cruz. Al realizar el producto cruz me queda, jóvenes, esto que ven aquí. Los vectores unitarios, miren, están en esférica. Bueno, ahora continuamos, ¿verdad? Aquí continuamos. Vamos a ver, simplificando, pasando esto a coordenadas cartesianas, porque es más conveniente expresarlo todo en coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Vamos a integrar en esféricas, pero los vectores unitarios van a estar en cartesianas. Eso se llaman vectores mixtos. Entonces, jóvenes, aquí simplificamos y hacemos todas las operaciones y llegamos a esto, miren. El R, miren, R unitario se cambia por esto. ¿Estamos? Después de simplificar, bueno, aquí es cuestión de simplificarla. Eso ustedes ya tendrían que tener experiencia. El vector de área, el D de A magnitud de la esfera en esféricas, pues es esto. Todo está primado, miren. Teta y phi son coordenadas primas, son variables. R no está primado porque R es el radio de la esfera que es constante. R es igual a A. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Ya con eso se puede plantear la integral. Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, todo el producto cruz de K cruz R se redujo a esto, miren. Se sustituye aquí en la integral. Y este es el vector de área, pero la magnitud no es el vector, es la magnitud del vector de área. ¿Estamos? Y el denominador, pues ya saben de dónde sale, pero les digo, este problema ustedes ya lo deberían saber resolver porque se ha hecho muchas veces. Entonces, vamos a ver. Tengo dos integrales, teta y phi, en la superficie de la esfera. Integramos primero en phi, porque el integrando es función de teta. Entonces se integra en phi. Y eso da 2pi. Se simplifica con este 4pi, miren. Y por eso me queda solamente 2 en el denominador. Después, esta integral es la que es complicada. Esta integral es la que está resuelta en el libro. En varios problemas hemos hecho esta integral. Esta integral en teta prima se resuelve haciendo un cambio de variable. Seno cuadrado de teta, aquí lo escribimos como 1 menos coseno cuadrado de teta. Y hacemos mu igual a coseno de teta prima. De manera que d de mu es menos seno de teta de teta. Con este cambio de variable se hace esta integral. La integral ya está resuelta en el libro o en las tablas. De manera que no vamos a tener que resolver toda la integral. Simplemente la vemos en las tablas. Entonces, jóvenes, al hacer ese cambio de variable, logramos que la integral nos quede de esta forma. Miren, nos quede así en términos de mu. Mu es la nueva variable. Los límites cambian. Recuerden que mu es igual a coseno de teta. Mu es igual a coseno de teta prima, ¿verdad? Entonces, cuando teta vale 0, coseno de 0 es 1, mu vale 1. Cuando teta vale pi, coseno de pi vale menos 1, mu vale menos 1. Entonces vamos de 1 a menos 1. Y fíjense bien, ¿qué hicimos aquí? Le dimos vuelta a los límites de integración y multiplicamos por menos.
Al multiplicar por menos, el integrando, desaparece este signo menos, miren. Y le damos vuelta a los límites. Eso es porque el intervalo de integración es simétrico. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Les estoy explicando algo que hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Como les digo, este problema está resuelto en el libro, este integral, todo esto lo pueden ver. Está en el capítulo 2. Bueno, entonces, este integral también está en el capítulo 2 del libro, por si la quieren revisar. Este integral tiene como solución esto, miren, ya evaluado, ya evaluando en 1 y menos 1. Nota esto, aparecen unos valores absolutos. Esos valores absolutos los tenemos que evaluar considerando dos casos. Cuando z es mayor que a y cuando z es menor que a. O sea, en el exterior de la esfera y en el interior de la esfera. Cuando estamos fuera de la esfera, z es mayor que a. Y cuando estamos en el interior, z es menor que a. Recuerden que z es la distancia del centro de la esfera al punto de campo. Estos valores absolutos, jóvenes, aparecen cuando evaluamos el resultado de la integral. Eso lo pueden hacer ustedes, ¿de acuerdo? Su casa. Bien, entonces, vamos a ver, considerando primer caso. En el exterior de la esfera, z mayor que a. Como z es mayor que a, entonces, fíjense, volvamos acá, volvamos atrás. Fíjense los valores absolutos, jóvenes. Algo importante aquí. Z es positivo y A es positivo. Ambos son positivos. Pero ¿qué sucede con este valor absoluto que es una resta? Z menos A. Cuando Z es mayor que A, Z menos A es positivo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente quito las barras, porque por definición, un valor absoluto siempre tiene que ser positivo. Entonces no tenemos problema, solo quitamos las barras y multiplicamos por el signo menos, ¿verdad? Claro. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, como ven, este es el resultado del integral, miren. Cuando z es mayor que a, el valor absoluto z menos a es igual a z menos a. Solo se quitan las barras. Se quitan las barras y se simplifica, miren. Este primer término, miren, me queda z más a menos z más a. ¿De acuerdo? Se cancela z. En el segundo, quito las barras y me queda z más z menos a. Se cancela a. Simplifico. Me queda esto, miren. Z cuadrado más a cuadrado, que es este término de aquí. Y todo lo que está entre corchetes, todo esto se reduce a 2a menos 2a por z cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, se sigue simplificando hasta que se llega a esto. Miren, 4 entre 3z cubo. Entonces, toda esa integral se reduce a 4 entre 3z al cubo. Y aquí está, miren. Lo multiplicamos por lo que estaba fuera de la integral. Se multiplica y eso nos da esto, miren. El campo magnético en un punto sobre el eje Z está en función de M, que es la magnetización, y es inversamente proporcional al cubo de Z. Inversamente proporcional al cubo de Z. O sea, es un campo que disminuye bastante rápido porque cuando Z va aumentando, esto se va haciendo más pequeño. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Al momento de plantear el integral, se le puede poner la respuesta, pero sin evaluar las dos condiciones de un solo, ¿verdad? Y después, No, ustedes siempre que van a hacer una integral tienen que poner el resultado del integral y ustedes lo tienen que evaluar.
no pueden poner directamente la evaluación, porque si usted me pone directamente la evaluación, me está diciendo que lo hizo con calculadora, pues. Eh, Ya, por ejemplo, de él en la diapositiva de atrás, sí, ajá. si le ponemos Perdón, aquí me salté el paso. Yo aquí, porque, o sea, para no hacer tan largo el problema, porque este problema, como les digo, en 321, este integral la resolvieron como unas 20 veces en 321. Tal vez no se acuerdan, ¿verdad? Pero lo tuvieron que hacer. Entonces, este integral está en las tablas y está en el libro, capítulo 2. Revisen, en el capítulo 2 le dan la solución del integral. Usted pone la solución y usted lo evalúa. Tiene que evaluarlo, porque si no lo evalúa, si solo me pone esto, me está diciendo que lo hizo en calculadora, pues. Bueno, entonces, vamos a ver. No sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. Sí, Lick, o sea, es que ese es el detalle, digamos, esa es una integral conocida. Entonces, Ah, ajá, entonces, sí, ajá, entonces sí, ¿no? Entonces sí se puede poner de un solo el resultado, o sea, como ya está ahí. O sea, si nosotros nos encontramos con ese integral, podemos decir de tablas o de algo ajá, sale ese resultado. sí, pero es que el problema es que en las tablas no le dan esto. En las tablas le dan la solución de la integral indefinida y usted la tiene que evaluar en los límites. O sea, no le dan esto directamente. Y ya, sí, ya, Sí, ya entiendo. sí, miren, revisen, como les digo, el capítulo 2. Ahí le dan todos los detalles de este integral. Ahí están, aparecen todos los detalles para que lo revisen. Vamos a ver, este es el problema, miren, de una esfera. ¿Ve? Problema de la esfera, permítanme. No sé si están viendo bien. Aquí está, miren la integral, ¿ve? Aquí está, miren, esta es la solución, ¿ve? Esta es la solución. Solo que, vamos a ver, hay una diferencia porque aquí están resolviendo el problema para un volumen, todo el volumen de la esfera, y nosotros estamos resolviendo solo para la superficie de la esfera. Pero el problema es muy parecido, muy parecido. Creo que aquí en el libro también, también ponen el de la superficie de la esfera. También lo resuelven, el problema de la superficie. O sea que este ejercicio, digamos, al menos la integral, ya es un problema conocido, ¿verdad? Por ustedes, lo tuvieron que haber hecho en algún momento. Entonces, jóvenes, vamos a ver. No se preocupen, ¿verdad? Porque esas integrales se las tienen que dar, bueno, este examen es en línea, ¿verdad? Así que no les vamos a dar fórmulas, ustedes las tienen que conseguir, ¿verdad? O pueden, si tienen algún programa, matemática, por ejemplo, tienen que resolver la integral indefinida y ustedes la evalúan. ¿De acuerdo? Resuelven la integral indefinida, por ejemplo, en matemática, y ustedes la evalúan. Eso lo pueden hacer. Ahora, si me evalúan directamente la integral, pues eso no, ¿verdad? Porque ahí me estarían haciendo trampa, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Este es el campo magnético. Ahora, fíjense bien. M, que es la magnetización, se define como el momento dipolar total entre volumen. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ayer. Magnetización es momento dipolar total por unidad de volumen, o sea, es una densidad de momentos dipolares. De manera que si despejamos para M, me queda la magnetización por el volumen. En este caso es el volumen de una esfera. Entonces, M total es el volumen de la esfera multiplicado por la magnetización. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, lo que queremos hacer es que el resultado del campo magnético me quede en términos del momento dipolar, M, total. Entonces, si ustedes despejan de aquí para M, la magnetización les queda eso en términos de el momento dipolar. Sustituyen M aquí en la expresión para B. Si sustituyen M, entonces les queda el campo magnético en términos del momento dipolar. Bueno, eso son dos maneras de escribir el campo magnético, ¿verdad? Como ven aquí, este campo magnético
siempre depende de 1 sobre z cubo, pero está en función del momento dipolar. ¿Estamos? Ambos resultados son correctos, están bien, ¿verdad? Ambos resultados están correctos. Bueno, ahora lo que falta, lo que queda pendiente es en el interior de la esfera. Entonces, el resultado de la integral ahora lo evaluamos para z menor que a. ¿Qué sucede cuando z es menor que a? En el valor absoluto, z menos a. Al hacer esa resta, como z es positivo y a es positivo, pero z es menor que a, entonces z menos a es un número negativo. Y por definición de valor absoluto, jóvenes, ¿qué pasa cuando a es negativo? Tenemos que multiplicar por un signo menos para que el valor absoluto me quede positivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Z menos A lo multiplicamos por un signo menos y me queda A menos Z. De manera que en el resultado tenemos que darle vuelta a eso, ¿verdad? En vez de Z menos A ponemos A menos Z. Y siempre multiplicar por este signo menos, ¿verdad? De manera que me va a quedar A menos Z multiplicado por menos. De manera que va a quedar menos A más Z. Y en el segundo término, ¿qué es este, jóvenes? Z menos A es A menos Z. Simplemente quito las barras. ¿Me explico? Se simplifica y al final se llega a esto, miren, que es diferente al anterior. Es 4 entre 3 a cubo. Es diferente el resultado. Aquí a cubo se cancela, se simplifica y ¿qué nos queda? 2/3 de mu sub 0 por m. Este resultado me está indicando que el campo magnético en el interior es constante. Esto es constante. M es constante. Por lo tanto, B es constante. Y la dirección de B es la misma de M. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el campo magnético tanto en el interior como en el exterior de la esfera. Ahora lo que hacemos es juntar eso, ¿verdad? Aquí, resumirlo. Como ven, aquí están los dos campos, miren. Z mayor que A, Z menor que A. Entonces, ¿qué sucede en la frontera? O sea, en la superficie de la esfera que separa dos regiones. En la superficie de la esfera Z igual a A, tenemos que los dos resultados son iguales. Si ustedes meten Z igual a aquí en los resultados, les va a quedar lo mismo. Miren, agarramos este resultado y sustituimos Z igual a y me queda 2/3 de mu sub 0 por m, que es esto mismo. ¿Por qué ocurre eso, jóvenes? Eso ocurre porque las componentes normales del campo M son iguales. Las componentes normales son continuas. ¿De acuerdo? Siempre que las componentes normales de un campo son continuas, en la frontera se tiene que comprobar esto, de que los dos resultados sean iguales en la superficie de una esfera. Bueno, vamos a ver. Lo más importante ahora es ver las gráficas. Fíjense que el campo magnético apunta siempre en la dirección de Z. Estamos hablando del eje Z, ¿verdad? Este resultado no está general, jóvenes. Para que este resultado sea general, tenemos que escribir en vez de Z, R. Tenemos que pasar esto a coordenadas esféricas. Porque estos campos solo son válidos en el eje Z. Entonces, bueno, generalizar esto creo que ustedes saben, ¿verdad? No sé si alguien tiene problemas, jóvenes. ¿Qué pasaría si yo les digo, bueno, escriban esto en forma general? ¿Qué tendrían que hacer? Hacer cambio de coordenadas. Z igual a R coseno de teta. Cuando teta vale, como estamos en el eje Z positivo, jóvenes, teta vale 0. Cuando teta vale 0, ¿cuánto vale coseno de teta? Vale 1. Z igual a R. Entonces, simplemente ustedes sustituyen Z en vez de R y ya les queda general. Y Z unitario, jóvenes, también. El Z unitario lo pasamos a cartesianas. Quiero decir a esféricas. Les va a quedar, si hacen el cambio, les va a quedar R unitario.
No sé si me explico en esa parte, jóvenes. Sí, O sea, se van aquí, miren, vamos a ver dónde es que tenía ese cambio. Vamos a ver, aquí ve, aquí está, ve. Esto es z unitario en esférica, miren. Como estamos en el eje z positivo, teta vale 0. Cuando teta vale 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, z unitario les va a quedar coseno de teta, que es 1, r unitario, porque seno de teta se hace 0 en el eje z. Entonces, simplemente van a cambiar z unitario por r unitario y z lo van a cambiar por r, porque hicimos un cambio de coordenadas, ¿de acuerdo? Eso se hace para generalizar el resultado, para que me quede válido en todo el espacio, no solo en el eje z. ¿Estamos? ¿Cómo se vería el campo magnético de esta esfera ya generalizado? Pues se vería así como el de una espira, más o menos. Así como el de una espira. Más o menos así. Las líneas se tienen que cerrar, ¿verdad? Se tienen que cerrar. Solo que aquí en la figura del libro les están dando el campo magnético solo en el eje. Bueno, aquí estoy cometiendo un error, de hecho. ¿Por qué? Porque recuerden que en el interior, jóvenes, el campo magnético es constante, ¿verdad? En el interior de la esfera. Ahí sí tenemos que ponernos claros en ese aspecto, porque en el interior el campo magnético es constante. En el exterior es que es variable. ¿De acuerdo? Dibujar esto es un poquito complicado, por eso es que en el libro se limitan a dibujar el campo solo en el eje Z, porque sería un poquito complicado dibujarlo, ¿verdad? En forma general. Bueno, entonces muchachos, vamos a seguir mañana, vamos a quedarnos por aquí. Bueno, les recomiendo que hagan una lectura del capítulo 20, ¿verdad? Que es un poco largo, pero tienen que leerlo, así podríamos avanzar un poco.